Buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros asistentes al webinar del día de hoy, que hemos denominado 5 conceptos que debes saber sobre la desinformación digital. Mi nombre es Juan David Hurtado y en nombre del equipo de Macaya les doy la bienvenida. Es un placer compartir con ustedes este espacio y el ejercicio que hemos preparado para el día de hoy. Macaya realiza una serie de webinars de manera mensual con el objetivo de informar de manera práctica a las organizaciones sociales sobre temas actuales y que nos afectan en el desarrollo de nuestra labor social, ya que creemos que la educación con contexto es una herramienta muy importante y sobre temas importantes para el día de hoy y para el futuro. Hoy tenemos el tema que abordaremos será la desinformación y adicionalmente les presentaremos lo que es la comunidad HiveMind, un espacio que estará dedicado a fortalecer nuestras habilidades de alfabetización mediática y a generar una comunidad digital más resiliente. HiveMind es una alternativa para fortalecer el trabajo que desarrollamos como organizaciones sociales en esta materia, una plataforma que nos permite conectarnos con herramientas para la gestión del conocimiento, como cursos virtuales gratuitos y material pedagógico en temas como la alfabetización mediática, la resiliencia digital, la seguridad digital, la desinformación, y que además nos permite conocer la experiencia y conectarnos con una comunidad de organizaciones en nuestra región que día a día están realizando acciones para cerrar esa brecha en temas de alfabetización mediática, o que se enfrentan a campañas de desinformación, a información falsa que circula en nuestro entorno, o a brindar herramientas para la protección de nuestros derechos y nuestra seguridad en línea. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy, tendremos la presentación de nuestro speaker, Andrés Sanz. A continuación les realizaremos una presentación o les contaremos un poquitico de lo que es la plataforma HiveMind y terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas por si tienen algún comentario o alguna pregunta adicional en el transcurso del webinar. La sesión de preguntas y respuestas estará activada y por ahí pueden compartir todos sus comentarios, inquietudes y las resolveremos al final. Para el conocimiento de todos, también la sesión está siendo grabada para que después otras personas puedan también acceder al conocimiento. Y en diferentes momentos del espacio, nuestro speaker, Andrés, realizará algunos ejercicios prácticos, para lo cual se activarán diferentes recursos de la plataforma, como el chat o levantar la mano, para que también estemos pendientes y podamos participar. Al finalizar, si desean conocer más información, también los invitamos a conectarse a través de nuestros diferentes canales de comunicaciones de Macaya y a realizar la encuesta de satisfacción para que podamos brindar información actual y sobre temas de interés. El webinar del día de hoy es organizado por la Corporación Macaya en alianza con TechSoup Europa, DFR Lab y con la participación especial de Civics Colombia. Y antes de comenzar, pues me gustaría compartir con ustedes el trabajo que venimos realizando desde Macaya, que es una organización social ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, y que potencia capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Nuestra visión es que cada persona y organización cuente con información y conocimiento para aumentar las oportunidades que le permitan transformarse integralmente y también a su entorno. Este trabajo lo realizamos a través de 2 líneas de acción. Una, la tecnología para el cambio social, donde logramos generar un impacto en la eficiencia y en el desarrollo de capacidades en el sector social a través de la operación de proyectos para el uso y la apropiación de la tecnología, el acceso a software altamente descontado y la formación e implementación de tecnología para aumentar su impacto. Y además contamos con una segunda línea en movilización de recursos, donde lo que hacemos es potenciar las capacidades de las organizaciones sociales para la movilización de recursos nacionales e internacionales a través del fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos y en cooperación internacional, además del acceso de identificación de oportunidades de cooperación internacional, y donde además contamos con una plataforma de nombre NodoCAP para gestionar y democratizar toda la información relacionada con la cooperación internacional o con la gestión y movilización de recursos. Con relación a estas 2 líneas de acción, hemos tenido la posibilidad o la oportunidad de contribuir socialmente
a través de nuestros proyectos y programas, llegando a más de 22 departamentos en Colombia y con presencia en otros 13 países en América Latina. Por un lado, por medio del programa de tecnología para el sector social, hemos logrado canalizar recursos para las organizaciones sociales representados en licencias de software por un monto superior a los 7 millones de dólares. Y en nuestra plataforma Novoca contamos con más de 6.000 organizaciones vinculadas. Algunos de nuestros aliados en Colombia son la Fundación EPM, Ruta N, la Gobernación de Antioquia, bueno, entre muchos otros. Y en el exterior, aliados como USAID, USAID, TechSoup, Amazon, Infoplazas, entre otros. Ahora, para desarrollar el webinar del día de hoy, nos acompaña y tengo el gusto de presentarles a Andrés Sáenz Peña. Él es el director ejecutivo de Civics Colombia. Andrés es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y máster en Desarrollo y Gobernanza de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Además, es el director ejecutivo de Civics, que es una organización no gubernamental de origen canadiense que trabaja en el fortalecimiento de los valores cívicos y democráticos en docentes y jóvenes. Y él será la persona que nos va a estar acompañando en este primer evento de nuestra comunidad HiveMind en el tema de desinformación. Entonces, con esta introducción y con este saludo, me permito darle la bienvenida a Andrés y igualmente a todas las personas que están conectadas por participar de este primer evento, que esperamos sean muchos otros, y para invitarlos igualmente a participar de la comunidad HiveMind. Hola, Juan David, ¿me escuchas? Sí, señor, te escuchamos perfecto. Listo, creo que ya mi video quedó iniciado también. ¿Me Sí, confirman, por señor. favor? Bueno, no, muchísimas gracias, Juan David, por esta introducción. Un saludo muy especial para Macaya, para todo el equipo, incluyendo también a Sandra, que nos está colaborando desde el lado técnico. Mi nombre es Andrés Sáenz, estoy muy contento de estar acá con ustedes, de ser el primer panelista que le da inicio a esa serie de webinars que se van a estar haciendo desde la plataforma HiveMind. Y en esa medida, pues también estoy muy contento de compartir este espacio con todos ustedes. Veo que somos casi 40 personas en estos momentos. Y me voy a permitir comenzar esto compartiendo pantalla, así que les pido que por favor me comenten apenas la puedan ver. Creería que ya en estos momentos se está visualizando la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Andrés. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, muy contento nuevamente de estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de los conceptos que se tienen que saber sobre el tema de desinformación digital. Les cuento acá una cosa, y es que los amigos de Macaya, para hacerlo todavía más apetitoso e interesante, le pusieron que vamos a ver 5 conceptos sobre desinformación digital, pero en realidad lo que vamos a hacer es ver muchos conceptos y examinar diferentes elementos sobre lo que es el ecosistema de desinformación y sobre lo que implica la desinformación digital en el mundo de hoy. Para ello, me voy a permitir explicar primero un poco quiénes somos nosotros y por qué estamos hablando de esto. Civics, como lo mencionó Juan David, es una ONG de origen canadiense que nace hace más de 19 años en Toronto, Canadá, y con el objetivo fundamental de fortalecer valores cívicos y democráticos en docentes, en jóvenes, en estudiantes por debajo de la edad de votación. Y lo hacemos a través de diferentes tipos de programas que incluyen el empoderamiento de jóvenes de 14 a 18 años en su perspectiva y en su trabajo de liderazgo. También el empoderamiento de mujeres jóvenes con una perspectiva de enfoque de género para que de manera efectiva puedan garantizar un tránsito hacia la vida pública, hacia la vida política. Asimismo, tenemos Voto Estudiantil, que es el gran programa bandera que vamos a estar desplegando este semestre en el periodo electoral, en el cual después de una formación a miles de docentes a lo largo y ancho del territorio nacional, vamos a tener una simulación electoral en donde los jóvenes van a votar por los candidatos reales, en condiciones reales, y al mismo tiempo que lo hacemos los adultos, después de haber pasado por un proceso formativo, entendiendo cuáles son las voces de los jóvenes y qué están pensando sobre el futuro político del país. Y por supuesto, con
Control F, que es nuestra estrategia de alfabetización digital e informacional, y la estrategia de punta de lanza que tiene CIVIX para la lucha contra la desinformación y las noticias falsas. Entonces, menciono esto para que nos pongamos en contexto sobre qué es lo que hace nuestra organización y por qué estamos hablando de desinformación digital el día de hoy. Y yo creo que lo primero para todos los que estamos acá en estos momentos en el webinar es entender un poquito, bueno, ¿qué tan capaces somos realmente nosotros de reconocer la desinformación? Porque muchas veces en nuestra vida diaria sentimos que la desinformación está ahí afuera, pero que son otros los que caen en la desinformación, ¿no? Las personas las que, ay, no, mire acá a mi tía, mire acá a mi tío, que están mandando otra vez estas cosas. Y muchas veces pensamos que nosotros, pues acá no tenemos nada que ver en el tema. Por ello es que desde CIVIX desarrollamos una serie de estrategias y herramientas de gamificación y vamos a poner en práctica una de ellas que se llama desenmascarar. Lo que vamos a tratar de ver es si ustedes, nuestra audiencia que nos está escuchando en estos momentos, efectivamente estamos todos afinados al 100% en el tema de identificación de noticias falsas. Para ello, Sandra, te pediría el favor de que les permitas a los asistentes activar sus micrófonos. Quiero en estos momentos es escucharlos a todos y que acá entre todos un poquito veamos cómo estamos en el tema de identificar rápidamente desinformación. Entonces vamos a jugar desenmascarados, que es muy sencillo. Quisiera que me abran sus micrófonos los que quieran y que a medida que yo vaya sacando noticias e información que ustedes van viendo, me vayan simplemente diciendo, no, eso es falso o eso es verdadero. Entonces vamos a comenzar por esta. Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, sin vacuna, resignado a comer en la calle en la asamblea de la ONU. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Audiencia, ¿qué dicen ustedes? Hola Sandra, creo que ahí vi un mensajito que salió que el anfitrión ha silenciado a todos. No sé si de pronto hay que hacer otra cosa para más bien activarles el sonido. Sí, Andrés, ya acá estoy activando los micrófonos. Dame un segundo. Listo, perfecto. Entonces, demos un tiempito ahí para que podamos comenzar a hacer las preguntas correspondientes. En el entretanto, les voy contando. Pues, esta es una de estas herramientas de gamificación que desde CIVIX nosotros hemos desarrollado precisamente para entender de qué forma la desinformación nos afecta a todas y a todos, ¿no? Y de qué forma efectivamente podemos combatirla de una manera eficaz, eficiente, agradable, ¿por qué no? Y rápida. Entonces, me comentan, porfa, si ya los micrófonos están activos. Sí, Andrés, deberían ya en este momento poder intervenir. Ah, perfecto, listo. Entonces, queridos asistentes a este webinar, cuéntenme, solo, verdadero o sin vacuna, a comer en la calle en la asamblea de la ONU. ¿Qué dicen ustedes? Ahí veo mucho micrófono apagado, no sé si es porque no los puedan prender o por qué otra razón. A ver, a ver. Falso. Falso, listo, por ahí escucho un falso. ¿Quién más? Falso, listo, falso. Otro falso. Uno más, 3 falsos. Bueno, nos vamos con falso, que vamos 3 falsos. Y se equivocaron, mis queridos asistentes, la historia es verdadera. Jair Bolsonaro, único presidente sin vacuna, efectivamente en la calle durante la Asamblea General de Naciones Unidas, porque en Nueva York tienen una serie de protocolos para el tema de poder ingresar a restaurantes, seas tú el presidente o la persona que está en la calle o el profesional, seas quien sea. Vamos con la siguiente. Niña es vacunada a la fuerza contra el COVID-19 y su padre sometido en Australia. ¿Será esta noticia verdadera o será falsa? ¿Qué dicen ustedes, queridos asistentes? Ay, bueno, por ahí veo que también hay gente que está respondiendo en el chat. Maravilloso. Falsa. Chat y audio. Cualquiera de los dos. Falsa, dicen por ahí. ¿Qué más? Falsa. Falso también, otro. Falso. Falsa. Falso. Bueno, nos vamos con falso. Esa historia era falsa. Muy bien. Vamos 1-1. Siguiente. Alemania. Un hombre asesina a un empleado de una gasolinería por exigirle usar tapabocas. De nuevo, ¿qué dice la audiencia? ¿Será que sí o será que no? ¿Se le habrán ido las luces tan extremadamente a este señor allá en Alemania? ¿Qué piensan?
Verdadera, dicen ahí una respuesta. ¿Quién Falso. más? ¿Quién más? Falso. Falso, un verdadero, un falso. A ver quién me desempata esto. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Falso. Verdadero. Vámonos entonces con... Uy, por ahí otro falso. Bueno, 2 y 2. ¿Alguien más? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Me voy inclinando a ponerles en este verdadero, que me lo dijeron al principio de los verdaderos. Entonces vámonos con verdadero y efectivamente la historia es verdadera. Continuemos, queridos asistentes. Un español, dices, con una... ¿Será o será que es falsa? Falsa. Falsa. ¿Qué dicen? ¿Verdadera o falsa? Más. Falsa. 2 falsos. Una más. Falsa. 3 falsas y pongamos falsa. Se equivocan mis apreciados asistentes. La noticia es verdadera. Sigamos. Existe un cronograma de cepas ya definido por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones. ¿Será que existe efectivamente un cronograma definido que van a hacer el lanzamiento de cada una de las cepas de acuerdo a un momento en el tiempo? ¿Qué dice la gente? Falso. 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 Bueno, ahí creo que ya todos están muy de acuerdo y efectivamente la noticia es falsa. ¿Cómo no? Por si acaso, les comento una cosa. Ninguna de estas noticias que ustedes están viendo se la inventó Civics. Son noticias que están en internet, todas y cada una de ellas. Vamos a ver si son falsas o verdaderas, ¿no? La siguiente, estudio. Trabajadores de la salud totalmente vacunados tienen una carga viral 251 veces mayor. ¿Será que sí tienen una carga viral 251 veces mayor los trabajadores de la salud? ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero, ok, un verdadero. ¿Quién Falso. más? Falso. Vámonos con 3 respuestas ahí. Falso, ok, vámonos con 2 falsos, un verdadero. Y efectivamente la noticia es falsa. Ya nos quedan 4 noticias para terminar y hacemos una reflexión alrededor de esto. Siguiente, una empresa vacunará solo a los que le digan jefe a su jefe. ¿Será que sí? Falso. ¿O será que no? Falso. Falso. Actualidad panamericana. Falso, acá sí. Ah, muy bien, acá tenemos ya a alguien que le está poniendo atención a la fuente. Por allá vamos, ya vamos para allá. Falso, claramente, noticia de actualidad panamericana, muy bien. 3 más. El zoológico de Auckland vacuna a sus animales contra el coronavirus. ¿Será cierto que están vacunando animales contra el coronavirus en zoológicos? ¿Qué dicen? Verdadero. Por ahí, un verdadero. Bueno, nos vamos con verdadero. Y sí, están vacunando también animales en los zoológicos contra el coronavirus. Las 2 últimas. Miles de personas marcharon en contra de las vacunas en Francia. ¿Qué dice la gente? Falso. ¿Qué dice la audiencia? Falso. ¿Qué más? Falso. Verdadero. Uno más. Por ahí un verdadero, pero bueno, igual ahí nos movemos, más falsos que verdadero. Y efectivamente la noticia es falsa. Y la última. Castillo de Drácula. Vacunas contra el COVID-19. ¿A qué le suena esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por ahí, un verdadero. Otro verdadero. ¿Qué más? Verdadero. Uno más. Otro verdadero. Y nos vamos con verdadero. Y bueno, mis queridos asistentes, la historia efectivamente es verdadera. Su puntaje, 8 sobre 10. Los felicito. Es un gran puntaje. Pero no es un puntaje, no es un punto con el cual hayamos podido identificar todas y cada una de las noticias que son falsas o no son creíbles. Y ustedes, mis queridos asistentes, son un público informado y son un público que se interesa por estos temas. Entonces, empecemos a reflexionar un poquito sobre lo que significa esto. ¿Por qué? Porque la realidad es que no somos tan capaces de reconocer la información como nosotros queramos o creyéramos. Temática de la desinformación digital. Por ejemplo, 2 de cada 3 estudiantes
no son capaces de diferenciar entre noticias reales y anuncios nativos. Cuando hablamos de anuncios nativos, hacemos referencias, por ejemplo, a los publireportajes. O sea, solo 1 de cada 3 jóvenes de 12 a 18 años son capaces de diferenciar qué es un publireportaje de una noticia real. Inclusive, cuando sale que es un publireportaje. 96% de los estudiantes no investigan quiénes están detrás de la información y se centran en referentes superficiales de credibilidad. Acá hay una cosa muy significativa, mis queridos asistentes, y es que cuando hablamos de referencias superficiales de credibilidad, estamos hablando de aquellas pruebas tradicionales análogas con las cuales muchas veces se analizan las páginas web. La gente dice cosas como, no, pues uno sabe que una noticia no es falsa, no es real, porque ustedes, si se dan cuenta, tiene unos errores de ortografía o tiene mucha publicidad o esas imágenes tan feas que están ahí. O miren que el URL no es .com o no es .org, perdón, sino .com. Todo eso son referentes superficiales de credibilidad que se dan en el análisis directo de la página web o del sitio web. Y eso nunca nos va a decir si una noticia es real o falsa, o si una fuente es creíble o no. Otro dato bastante significativo, 40% de los tweets de la red social Twitter fueron producidas por bots. Investigación de la Universidad de Trento en Milán con apoyo de la Universidad de Harvard, analizando más de 100 millones de tweets durante un periodo de un año. ¿Eso qué quiere decir? Que solo 6 de cada 10 tweets que están en esa red social, pero puede ser en cualquier otra, de acuerdo a diferentes características, fueron producidos por humanos. ¿Qué tenemos entonces presente? Una pandemia de desinformación, una infodemia, ¿cierto? Y esto nos dicen los estudios sobre desinformación digital, pero ¿qué nos dicen nuestros hábitos, ¿cierto? Tenemos por un lado el elemento que nos da a entender que la problemática de desinformación digital es real y es más vigente de lo que uno pensaría. Y por otro lado estamos nosotros consumiendo información en nuestro día a día. Y acá, de acuerdo con el reporte de noticias digitales del Instituto Reuters del 2020, pues nos muestran, por ejemplo, que ya el 66% de los usuarios en Internet consumen noticias desde su smartphone. En otras palabras, hemos hecho un tránsito casi que total de un consumo de medios análogos, en donde nosotros simplemente recibimos el periódico en la mano o simplemente escuchamos la emisora radial de toda la vida o vemos la televisión, a que estemos todo el tiempo consumiendo la información principalmente desde el celular. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, pensándolos hasta los 28 años, no solo es desde el celular, sino desde redes sociales. De acuerdo también a una investigación en Colombia, la Universidad de Dafit, el 83% de los jóvenes consumen la información noticiosa en Colombia a través de redes sociales. Volviendo al reporte de Reuters, 44% de los usuarios se informan a través de sus medios de comunicación en su forma tradicional o web. Y el 31% de usuarios, eso ya es a nivel internacional, se informan a través de redes sociales, Facebook y aplicaciones de mensajería. Esto no es una fotografía, esto es una película que se va modificando y se va alterando en el tiempo con una tendencia creciente. Y vamos a llegar a un punto en que seguramente estos porcentajes rocen el 80, el 90%. Los hábitos han cambiado. ¿Y eso qué quiere decir también? Que así como muchas personas en el mundo, muchas personas en Colombia, ahora visualizan las noticias y consumen información en redes sociales y en Internet, también los productores de esa información pues se han multiplicado. Ya no tenemos que acudir a los 5, 6, 7 grandes medios tradicionales de comunicación, porque ahora cualquier persona que tenga Internet y tenga una plantilla web puede crear un medio de comunicación. Y eso es bastante riesgoso, porque no todos los medios de comunicación, y menos los que son creados en esos contextos, pues siguen criterios de ética periodística. Al contrario, muchas veces están incentivados a generar algo que en inglés se llama clickbait, que podríamos básicamente decirle clic de señuelo en español, en donde lo que se busca es tratar de capturar la atención del usuario con algún titular que sea asombroso o que nos cause alguna emocionalidad específica y hacer que la persona entre para monetizar luego ese contenido, luego ese clic, ¿cierto? Entonces,
acá entramos a ver varios conceptos que son supremamente significativos en este gran dilema de las redes sociales, ¿no? Y este gran dilema de Internet y de la desinformación digital. Por supuesto que muchos de ustedes seguramente ya los conocen, pero vale la pena para todos volver a hacer un repaso sobre el tema, ¿no? Por un lado tenemos el elemento de los algoritmos. Los algoritmos nos los presentan como una cosa rara por allá, como si hubiera una especie de máquina generando claves o pensándose la realidad desde un tema de inteligencia artificial absolutamente pulido, pensado, casi que robots humanoides. Y pues los algoritmos en términos muy básicos simplemente son instrucciones a seguir. Básicamente, el algoritmo es al mundo digital lo que una receta de cocina es al mundo culinario. Así como una receta de cocina a mí me dice, ponga 100 gramos de harina de trigo, 2 huevos, un tricito de leche, con todo esto al final usted tiene la torta, ¿cierto? El algoritmo hace lo mismo, sigue una serie de instrucciones y ojo con esto porque son instrucciones que uno también tuvo que haber creado, ¿no? Otra cosa es que ya hayamos avanzado lo suficiente para tener algo que se llama Machine Learning, digamos que es un concepto que se refiere a que hemos pulido tanto los algoritmos que los propios algoritmos ya pueden crear algoritmos en sí mismos y eso es una problemática bastante fuerte. Pero en términos básicos, el algoritmo es una serie de instrucciones que está en la red social. ¿Con cuál objetivo? Pues el objetivo de la red social, o de las redes sociales, perdón, no es el mismo objetivo de los medios de comunicación. El objetivo fundamental de los medios de comunicación es informar al público, a las audiencias externas sobre datos o información de interés general. Los medios de comunicación para ello necesitan ganar dinero, vender productos y sobrevivir de otras formas vendiendo publicidad. Sí, por supuesto que sí, y lo hacen desde la existencia de la prensa escrita, es algo reciente. Las redes sociales no tienen el mismo objetivo. Las redes sociales tienen un objetivo que tiene que ver con garantizar una interacción robusta entre usuarios. ¿Para qué? Para que las personas usen lo que más puedan la red social en cuestión. Y para lograr lo que hacen, pues generar algoritmos en donde la persona esté lo que más puede estar en la red social. Un gran ejemplo de esto son los movimientos verticales que casi todas las redes sociales han adoptado. Si ustedes abren una aplicación en su celular de cualquier tipo, Facebook, TikTok, Instagram, la que ustedes quieran, van a ver toda una plataformación nueva. Y esto es intencional para que la persona esté la mayor parte del tiempo posible interactuando en la red social. El caso extremo es TikTok, ¿no? Que ya casi que automáticamente lo obliga a uno a estar viendo un video tras otro y uno no sabe a qué horas pasó 1 hora de mi tiempo. Todo ello, que las redes sociales, al querer que la persona esté todo el tiempo en la red, pues lo que van a querer es que la persona tenga contenido que ya sabe que le gusta, que aprecia. Y en esa medida aparecen 2 conceptos adicionales, los conceptos de los filtros burbuja y las cámaras de eco. Porque así funciona en este momento la red social. Por una parte, cuando hablamos de filtros burbuja, como su mismo nombre lo indica, es información que está filtrada por parte del algoritmo de la red social para que yo no reciba información con la que estoy en desacuerdo o que no me gusta, ¿cierto? Un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una postura política determinada y esa postura política determinada es anticandidato o anti-ideología, la red social en su algoritmo o las redes sociales en sus algoritmos simplemente van a identificar que a esta persona no le gusta el contenido de ese lado de la ideología política y simplemente lo van a eliminar. Y acá se complementa con el concepto de cámaras de eco, que básicamente es el concepto contrario. Es que el algoritmo de la red social a mí me muestra única y exclusivamente aquello con lo que estoy de acuerdo o con lo que me gusta. Un ejemplo muy inocente es, pues si yo me la paso en internet solo viendo memes de gatos, pues todo lo que voy a ver o todo lo que me va a aparecer en la red social son memes de gatos. Pero tiene un problema, que a veces nosotros no vemos solo memes de gatos, vemos cosas más importantes. Y ahí es cuando se generan procesos de polarización y de radicalización en el uso de las redes sociales. Porque si yo empiezo a ver una cosa como
efectos es importante estar informada, de pronto necesitamos saber más de esta información, pues las cámaras de eco de la red social no solo te van a empezar a botar información relacionada con hay que tener en cuenta estos elementos, esto han dicho de pronto los científicos sobre el tema, sino que poco a poco te van a empezar a botar información más radical, como por vías de la conspiración, como por ejemplo información errónea o como por ejemplo desinformación digital pura y dura. Entonces tenemos una situación efectiva de atracción sobre veracidad, porque lo que prima cuando ustedes no están pagando por el uso de una red social es porque el producto son ustedes, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Acá nos recuerda Sandra en la cajita de chat. Recuerden que tenemos activa la caja de preguntas y respuestas donde pueden dejar allí sus preguntas para abordar al final del espacio. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, queridos asistentes. Entonces, acá empezamos a ver que existe efectivamente un modelo de impacto de la desinformación que uno podría dividir desde producción, de diseminación y de impacto como tal. Y esto no es un modelo que nosotros nos inventamos, esto ha sido desarrollado por el doctor en sociología y director de análisis de políticas públicas de la Fundación Getulio Vargas, posiblemente el think tank más importante de América Latina, el doctor Marco Aurelio Rudiger. Y en esa medida lo que vemos es que tenemos por una parte que las redes sociales y el Internet permiten una combinación de contenido explícito no me refiero únicamente al tema de pornografía, ¿no? En contenido explícito me refiero a la red profunda o deep web. Acá me refiero también, por supuesto, a temas de teorías de la conspiración o de grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera. Y por supuesto también contenido pornográfico. Y un componente de contenido anónimo. El hecho de que estemos protegidos por ese lente invisible que nos entrega Internet, pues ha generado que la producción de desinformación sea absolutamente masiva, porque nadie tiene realmente que dar la cara para responder por lo que está diciendo. Y eso se vuelve un problema. Y eso ustedes lo pueden ver directamente en todas las discusiones que uno se puede meter a ver sobre cualquier tema controversial en la red social, donde muchas veces hay usuarios que uno dice como este usuario no puede ser real, solo miren el nombre del usuario. Mucho contenido anónimo que implica que hay mucha gente que tiene unos intereses por mostrar un contenido determinado, por tratar de modificar una tendencia, una visión política, una visión sobre la salud pública, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente lleva a una situación de polarización aumentada por las cámaras de eco, aumentada por los filtros burbuja, en donde cada uno de nosotros piensa que casi que todo el mundo está pensando igual que uno. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa muchísimo este tema en Twitter. Que yo a veces mirando a la gente que sigo en Twitter, yo digo como, no, todo el mundo está pensando como que el país está yendo para este lado, que las cosas tienen que modificarse de esta forma, pero resulta que ese es el país que a mí Twitter me muestra por a quien yo principalmente he seguido y por con quien ya saben que yo interactúo, y es la información que saben que me va a gustar, y uno siempre tiene que tener un escepticismo saludable. Escepticismo, otras cosas, tener suficiente pensamiento crítico para que uno efectivamente diga, no, voy a aceptar información que venga de otros lados del espectro político, ideológico, comercial, económico, etcétera, etcétera. Tenemos entonces una situación de diseminación también por publicaciones masivas, por la fuerza que cada vez más tienen influenciadores y la comunidad digital. Yo les invito a que ustedes miren nada más cuántos influenciadores están ahora de candidatos al Congreso de la República en estas elecciones y se van a sorprender por el número y por todos los lados del espectro político que tienen influenciadores digitales en estos momentos en sus listas de campaña. Y por supuesto, las redes de automatización que causan los propios algoritmos en las distintas redes sociales. Al final, ¿qué tenemos? Difamación que se da principalmente contra personajes públicos y personas que puedan ser afectadas directamente en la red social. Hay investigaciones muy interesantes que han sacado organizaciones como la Fundación Carisma en Colombia, que muestran muchas veces que esa difamación en entornos digitales se da aún más contra mujeres. Y eso es gravísimo, porque son mujeres en la vida pública, periodistas o mujeres haciendo política, que terminan difamadas por todo este modelo de impacto de la desinformación de manera mucho más concreta y mucho más potente de lo que terminan siendo difamados los hombres y por razones distintas. Por supuesto, un componente de ruptura de confianza.
estamos en Colombia y en el mundo en una situación de crisis total de confianza en la institucionalidad. Si ustedes miran las encuestas, Invamer, Gallup, ¿qué nos muestra la situación de confianza en el país? 9 de cada 10 personas no confían en las instituciones principales del país, llámese Presidencia de la República, alcaldes y gobernadores, Congreso de la República, y en los propios medios tradicionales. Que haya razones para desconfiar con escepticismo saludable de los medios tradicionales, por supuesto que las hay, pero estamos llegando a un punto en que no confiamos de nada ni de nadie. Y eso también es preocupante en un entorno democrático, porque necesitamos ciertas instituciones en las cuales creer o confiar. Y por supuesto, toda una dinámica de impacto en clave de distorsión. Acá estamos hablando de hashtags, de enlaces, de ataques directos contra personas. Y ojo, porque se viene el periodo electoral, ustedes van a estar rodeados de desinformación digital, todos y todas, y seguramente ya empezaron, porque donde más se mueve la desinformación es cuando estamos cercanos a elecciones. Entonces, ¿uno qué puede hacer en este caso? Por ejemplo, la OCDE plantea un enfoque holístico en contra de la desinformación digital, pero es un enfoque holístico que muchas veces pone el centro de la ecuación en los gobiernos, en la idea del gobierno abierto, ¿no? Entonces, no, que se necesita comunicación pública proactiva y transparente. Entonces, esta comunicación nos va a permitir prevenir la propagación de información errónea y desinformación. Supremamente importante que existan políticas públicas que permitan efectivamente luchar contra esta problemática desde la perspectiva gubernamental. De la misma forma, intervenciones regulatorias. Y acá es el delicado equilibrio entre cómo yo respeto la libertad y la neutralidad en la red, cómo yo respeto el derecho a la libre expresión y cómo encuentro también ese punto medio para lidiar con los efectos de la desinformación en las redes sociales y de cómo regular estas plataformas. Y esto, por supuesto, es un marco que se escapa a las regulaciones nacionales, más allá de que un Estado pueda prohibir el uso de una red social o no, que ya lo han hecho, por ejemplo, recientemente en Kazajstán, por un tema de marchas en contra del gobierno. Lo que hicieron fue bloquear el acceso a las redes sociales para organizar en marchas. Pero por supuesto que esta no podría ser la manera ideal de trabajar este proceso. Un tema de respuesta reactiva al contenido problemático. Y acá uno diría, listo, entonces intervenciones que estén dirigidas a desacreditar rumores y a monitorear activamente el contenido de la actividad sospechosa. Los recursos públicos deberían de pronto gastarse en este tipo de cosas y en este tipo de monitoreo y no se generan muchas afectaciones muy peligrosas por ello en el transcurso de ese tiempo. ¿Quién nos puede decir que efectivamente lo que, por ejemplo, diría un contentor político podría ser desacreditado como un rumor si no tiene primero todo un trámite por el aparato judicial colombiano? Acá hay unas cosas que son de un nivel de complejidad y de filigrana muy fuerte. Pero hay un componente que se propone desde la OCDE que es definitivamente donde todos y todas sí podemos actuar, y es fomentar un ecosistema de información resiliente, adaptable al cambio, adaptable a los entornos digitales. Y acá de lo que hablamos es de empoderar a la ciudadanía mediante procesos de alfabetización mediática y digital. Y por supuesto también acá hablamos de un apoyo de medios independientes, de verificadores de información como los fact-checkers, que en Colombia también existen, y cooperación con plataformas de la sociedad civil. Y ahí está el centro de la ecuación, donde efectivamente todos podemos tomar, al menos de alguna forma, aportar nuestro granito de arena en este asunto. Entonces, ¿cómo fomentamos este ecosistema de información más resiliente y cómo rompemos esta cadena de desinformación digital? La perspectiva que desde Civics hemos visualizado se relaciona con el concepto de razonamiento cívico en línea. Y es esa capacidad que tengan todas las personas de investigar de forma fácil y rápida el ecosistema digital para entender cuáles son los componentes sociales, económicos y políticos que pueden ser entendidos como creíbles para las personas. Y por supuesto, aquellos que no sean creíbles, ¿no? Y esto es una perspectiva de trabajo que trae el grupo de Educación e Historia de la Universidad de Stanford, que ha venido desarrollando toda una serie de investigaciones sobre el tema, entendiendo cómo los seres humanos analizamos la información en línea. Una de las investigaciones más interesantes que se puede ver, digamos, en sus resultados graficada acá, en esta imagen que les estoy presentando, tenía que ver con presentarles a verificadores de información
a historiadores, o sea, profesionales en historia y docentes de historia de universidades, en este caso en Estados Unidos, y a estudiantes universitarios, 2 páginas web que al parecer eran muy similares. Una era la de la Academia Americana de Pediatras y otra era la del Colegio Americano de Pediatras. Resulta, querida audiencia, que una de estas, la Academia Americana de Pediatras, es la organización más importante en el mundo a nivel de pediatría, con más de 200 años de existencia, una institución en todo el sentido de la palabra sobre estos temas. Mientras que el Colegio Americano de Pediatras es un grupo de interés que hace política para tratar de disminuir los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, es un grupo de acción política. ¿Qué pasó? Solo fijándose en las páginas de internet y en el análisis de ambas, si ustedes ven acá, los estudiantes, por ejemplo, creyeron un 64% que el grupo político de interés era la fuente creíble y solo un 20% creyó que el Colegio Americano de Pediatras, que era la institución, era una fuente creíble. Los doctores en historia, solo el 50% fue capaz de identificar la fuente creíble. Pero los verificadores de información, todos y cada uno de ellos estuvo en capacidad de identificar cuál era la fuente creíble. ¿Por qué? Acá ingresamos con el concepto de lectura vertical versus lectura lateral. Nosotros, los seres humanos, estamos habituados a leer verticalmente, leer de abajo, perdón, leer de abajo, y en esa medida usualmente identificamos o creemos identificar que una información es creíble o no, simplemente con base en la lectura que hacemos de la página web, que es lo que les decía, tiene errores de ortografía, cómo están esas fotos, qué dice la propia página web de ellos, cómo termina el dominio de la página web, si termina en un ORG, entonces es una organización, entonces es más relevante. Eso es a lo que usualmente estamos habituados a identificar como técnicas para saber si algo es verdadero o falso. Y la otra, nuestro propio sentido común. Pero resulta que existen límites al sentido común y al pensamiento crítico. Y ahí es donde entra el trabajo de la lectura lateral, que es la promoción de alfabetización digital informacional que desde Stanford se está proponiendo y que nosotros hemos implementado aquí en Colombia y en Canadá, que es la lectura lateral. Y es la capacidad que tengamos de lograr salir de esa pestaña de información, de ese bloque de información, para movernos hacia nuevos bloques de información. Una buena lectura lateral implica que mi navegador está lleno de pestañas, porque yo lo que estoy es saliendo de la fuente original para ver qué es lo que otras personas y otras fuentes han dicho sobre esa fuente original. Vamos a poner, obviamente, algunos ejemplos para que ustedes entiendan de qué hablo, porque de pronto ahorita suena muy teórico, pero en esa medida me parece importante es que todo esto parte de la idea de repensarse la alfabetización mediática y digital. Nosotros, por ejemplo, en Civics hemos montado todo nuestro programa Control F con videos, recursos digitales para docentes, para estudiantes. Nos aliamos también con figuras públicas significativas, como por ejemplo la Puya, que es algo muy llamativo para los jóvenes, y por supuesto con los principales verificadores de información en Colombia, como Colombia Check, el detector de mentiras de La Silla Vacía, Prensa Escuela, el diario El Universal, y en esa medida también, repensándonos esa alfabetización mediática y digital, pues desarrollamos juegos, infografías, elementos en los que efectivamente la persona puede entender todos y cada uno de estos componentes. ¿Para qué? Para que puedan navegar con seguridad ecosistemas de desinformación digital, que son prácticamente todos los ecosistemas digitales, ¿no? ¿Y en qué se basa esta idea fundamental de repensarse la alfabetización mediática y digital? En que nosotros podamos entregarles a la ciudadanía técnicas rápidas, fáciles y efectivas con las cuales entender si una información que les llega de cualquier lado es creíble o no, si una fuente es confiable o no, si una noticia es verdadera o es falsa. Acá a la derecha, en estas 3 diapositivas, les ha venido apareciendo, por cierto, la investigación que desde Canadá también se ha desarrollado sobre el tema. En Colombia estamos en proceso de elaboración. Y en esta investigación se muestra efectivamente cómo el tema de promover la lectura lateral aumenta hasta en un 600% las capacidades que tienen los estudiantes de poder navegar estos ecosistemas de desinformación en línea.
Y por supuesto, acá no solo estamos hablando de estudiantes, aunque los materiales pedagógicos estén diseñados para jóvenes, sino estamos hablando para toda la ciudadanía en general. Y esto los digo porque, según estudios, quienes más comparten noticias falsas en el mundo son los adultos mayores, no son los jóvenes. Y eso también es importante mencionar. Entonces, dentro de toda esta perspectiva, ¿cuáles pueden ser algunas herramientas para verificar la autenticidad de los contenidos que encontramos en las redes sociales? ¿No? Que eso es como la pregunta fundamental, como bueno, pero yo en mi casa, ¿qué hago? ¿O qué hago cuando llega mi tío y me manda alguna cosa por WhatsApp? Yo no sé qué si tío, no sé. Pero hoy vamos a revisar unas muy sencillas y muy prácticas para que ustedes tengan en consideración. Lo primero, buscar información sobre la fuente. Por ahí cuando estábamos jugando desenmascarados, alguno de los asistentes de una vez dijo como, no, eso es falso, eso es de actualidad panamericana. Súper bien, porque eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando recibe una información en internet. ¿Cuál es la fuente de esa información? Por supuesto, actualidad panamericana ya muchos lo conocemos, o sea, habla de sátira, ¿no? Pero muchas veces no tenemos tan claro si una información, si una fuente, perdón, podemos confiar en ella, no, porque muchas veces puede ser una fuente de otro país, por ejemplo, y ahí ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos? Pongamos un ejemplo. Tenemos esta noticia, ¿cierto? Y la noticia dice, presidente Maduro llama abusador a Mark Zuckerberg por censurar videos sobre Carbativir en Facebook. Para los que no sepan, Carbativir es un medicamento que se está proponiendo como una terapia alternativa contra el coronavirus por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces eso es el Carbativir para de pronto los que se preguntan. Entonces, si yo utilizase referentes superficiales de credibilidad, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo me pongo a leer y yo miro como, bueno, listo, entonces yo leo todo el texto y yo veo como el texto está bien escrito, dice con información de contrapunto, esto quiere decir que esto sale de otra noticia adicional, es importante buscar la fuente original, pero digamos que la página me parece un poquito rara, tiene publicidad como rarita, ¿no? Y adicionalmente, pues el nombre, ¿no? Aporrea me suena como a porra, suena como duro. Yo entonces, ¿cómo sé que esto lo pueda compartir o que no lo pueda compartir? Pues la primera técnica, que es la técnica en Wikipedia, de búsqueda en Wikipedia, lo que nos dice es, usted simplemente coja la barra del navegador, quite todo lo que esté antes, el .com o del .org o del .net, lo quita y simplemente luego pone Wikipedia. En la gran mayoría de ocasiones es un medio de comunicación relativamente conocido, vamos a tener la entrada de Wikipedia directa para entender de qué se trata o de dónde se origina este medio de comunicación. Y acá en este caso, Aporrea, ¿qué nos dice? Asamblea Popular es un proceso político, punto de vista de los integrantes de Venezuela, Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Que alguien acá diga, ah, pero yo soy chavista, está en todo su derecho, perfecto, acá no venimos a hablar de ideologías, acá venimos a hablar es de entender la fuente de la información. Y si a mí la fuente de la información me está hablando desde la perspectiva de los simpatizantes del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y una noticia tiene que ver sobre lo que dijo Nicolás Maduro en tal caso, pues ya de entrada yo digo, pues esta es una fuente en la que yo no puedo confiar porque no es una fuente neutral, no es una fuente que va a respetar criterios de ética periodística, sino es una fuente que le provee un altavoz a una esquina, a un momento, a un, digamos, a una porción del espectro político, ¿cierto? Lo mismo hubiéramos podido hacer con un portal web de la derecha o de la extrema derecha, no importa. El caso es que ya sabemos desde la fuente, desde donde nos hablan, ¿no? Y ese es el primer ejemplo. Pero por supuesto, va a haber muchas veces en donde no vamos a tener información sobre la fuente, ¿no? Ay, ahí me está diciendo Sandra que se me cortó. Sandra, ¿me confirmas? De pronto si no se alcanzó a escuchar el tema para ver si repito algo. No, fue anteriormente cuando ibas a introducir, se entrecortó por partecitas, pero ya estás hablando fluidamente. Ah, ok, listo. Estoy atento al chat, cualquier cosita. Pero obviamente no nos podemos basar únicamente en la idea de informarnos sobre la fuente, porque no es suficiente. Y a veces la fuente no va a estar en Wikipedia. ¿Qué hacemos entonces? Verificamos la afirmación. Y para verificar la afirmación, una de las técnicas posibles muy sencillas para compartirles aquí a ustedes es la de buscar mejor cubrimiento periodístico. Entonces vuelve y juega, pongamos un ejemplo. Entramos a esta red social,
Todos estos son tweets reales, ¿no? Acá no nos estamos inventando nada. Esto es un tweet real de un usuario real. ¿Y qué nos dice? Mandatarios que no aceptan la vacuna COVID-19 de la OMS, está mal escrito, ya dice algo, de la Organización Mundial de Salud, los asesinan. Y entonces acá sale presidentes africanos, ¿no? Y uno mira la imagen como, miren, todos estos se murieron en el 2021, en el 2020, presidente de Burundi, de Tanzania, de Haití. Entonces, uno podría, por supuesto, acudir a su sentido común y decir como, yo no creo que la OMS haya asesinado a estos presidentes, suena como rara la información, pero al mismo tiempo no se le puede hacer raro como tan raro todos los presidentes africanos se murieran como en el mismo año, que es lo que está pasando. ¿Qué hacemos nuevamente acá? Lectura lateral. Salgamos de la información original, abramos nuevas pestañas y en esas nuevas pestañas complementamos la investigación. ¿Y cómo complementamos la investigación? De forma muy sencilla, con unas cuantas palabras clave. ¿Qué palabras clave pueden ser acá? Pueden ser mandatarios, OMS, asesinados por no vacunarse. Esto es un orden cualquiera, puede ser vacunas, OMS. Veamos, inmediatamente el navegador nos va a presentar qué es lo que otras fuentes de comunicación están mencionando sobre el hecho. ¿Y qué nos dicen las primeras? Factcheck.org. Abajo, Google, cuando identifica que hay un verificador de datos, o sea, una organización que hace fact-checking, nos pone acá, verificador de datos. ¿Sí ven? Nos pone acá, verificador de datos. Ni toca pensarlo mucho en la primera. Estamos hablando ya de un verificador de datos que el propio Google analiza e identifica. Infundada teoría conspirativa surge tras la muerte de presidente de Haití y otros. Y acá aparece historia y acá misleading, esto no es cierto. Estas personas, pues les cuento ya, efectivamente sí fallecieron, pero por supuesto no fallecieron todas en el mismo año, que es una extraña casualidad. Pero toda la investigación nos dice que hay una razón de ser detrás de todo eso. Entonces, de una manera muy fácil, muy práctica, podemos tener esa información también. Una última técnica, porque se nos está acabando el tiempito, la importancia de rastrear el contexto original. Para rastrear el contexto original hay muchas técnicas. Una de ellas inclusive se las mostré en Aporrea, ¿no? Porque en Aporrea nos mandaba una fuente original, como esta información la sacamos de este otro lado. Pero les voy a mostrar una que es bien interesante porque a veces mucha gente no sabe qué hacer cuando se enfrenta a imágenes, ¿no? Porque dicen como, uy, bueno, ¿y acá yo qué hago? Entonces, si uno tiene una imagen como esta, vuelve y juega. Un usuario real en Twitter, 125 retweets. No es, o sea, estamos hablando de que no son pocas las personas que retuitearon esto, ¿no? ¿Qué nos dice? Podéis ampliar la foto. Esta es la vacuna AstraZeneca con fecha 15 de marzo del 2020, o sea, el puro inicio de la pandemia. ¿Aún crees que no todo estaba planeado? Y uno diría como, pues sí, miren acá la vacuna de COVID-19 dice acá 5 de marzo del 2020. ¿Será que entonces toda la pandemia efectivamente se planeó para que las farmacéuticas vendieran más vacunas y se hicieran millonarias? Pues acá uno puede aplicar una técnica que se llama búsqueda inversa de imagen. También muy sencillo. Simplemente uno coge cualquier imagen en la web, le da clic derecho, ¿no? En el navegador y acá me va a salir a mí, copiar. Acá, buscar imagen con Lens. Antes me salía a buscar imagen en Google, pero vamos a darle a buscar imagen con Lens. Ah, porque es Lens de Google. Ahí está. Entonces, cuando aparece buscar imagen con Lens, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer todos los lugares en donde esa imagen previamente ha aparecido, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, en la primera de estas, le damos clic y aparece como con una flecha. Entonces, vamos a ver. Vacuna contra COVID-19, Bueno, acá no me está saliendo la información. De pronto desde Google Lens volvemos a darle aquí. Buscar imágenes con Google Lens. Creo que me ha cambiado este tema un poquito porque ahora con Google Lens y no directamente con Google no me aparece igual. Denme un segundito. Guardar. Abrir imagen en una pestaña nueva. A ver si así ya nos aparece. No, me vuelve a aparecer con Lens al parecer. Ah, miren, acá está. Es que qué pena con ustedes, pero como ahora ya no aparece directamente en Google, sino en Google Lens,
me cambió un poquito el formato como parece esto, pero acá está, páginas con imágenes que coinciden, ¿cierto? En esas páginas con imágenes que coinciden con esta, pues, ¿qué me va a aparecer a mí? Me va a aparecer todos los lugares en donde esa misma imagen ha aparecido en algo, y eso permitir efectivamente yo puedo saber que no es publicación o esa imagen simplemente es falsa. Ya digo, como acá yo no puedo confiar. ¿Ve? Mientras esta parte me puede pasar mucho eso, audiencia, cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de protesta o de manifestación social, que muestran como, miren esta marcha multitudinaria que está ocurriendo acá, y uno hace la búsqueda inversa de imagen, y cuando se da cuenta de la búsqueda inversa de imagen, miren acá lo que les estaba diciendo. Ustedes pueden ver en el video, y esta, que es la misma imagen, pues no dice COVID-19, es simplemente otra imagen que utilizaron, que obviamente sí dice 15 de marzo del 2020, pero es otra imagen que utilizaron para modificarla y para hacerle creer a la gente que esa imagen era una vacuna previa del COVID. Entonces, esa es otra manera también muy sencilla en la cual nosotros podemos identificar una imagen falsa en la web. Y de esta forma evitamos el juego del teléfono roto, porque muchas veces esa imagen la han modificado y la han pasado tantas veces que pues simplemente no podemos saber dónde se originó la misma. Y ya para terminar, ¿qué hace? Llega por una que me cogen que si el video se alcanza. Ah, no, caray, no me está dando el clic acá directo. Ah, no, ¿se apareció? ¿Aparece? Ahí está, ahora sí. Si se alcanza a escuchar. Vamos a hacer la prueba de la vacuna. Miren, esta es una alumna mía que trajo este imán y vamos a probar a ver si es verdad lo del video. Bueno, del me dice imán Sandra que sí se escucha. en la vacuna. Ella se vacunó aquí. Ok. Miren el imán, señores. Señores, yo no lo creía. Yo no lo quería creer. Entonces, miren, ahí está en la vacuna. Entonces, si se lo ponemos por aquí abajo, miren, el imán se cae. Cuidado, ya no lo llevo. Bueno, esa vacuna está fea. Y miren a la... Ay, sí, lo ala. Dale. Mira. ¿Tú sientes que lo ala? Claro que lo ala, miren. Bueno, esa vacuna está Bueno, entonces eso es un fea, ejemplo del tipo de cosas que no se fea encuentra en para la WhatsApp. foto. Estoy seguro que al menos uno de ustedes o todos ustedes se han podido encontrar con algo parecido. Y ya este es el último ejemplo que voy a poner. ¿Qué pasa cuando la desinformación nos llega por WhatsApp? Podemos verificar la afirmación. Súper sencillo, verificar la afirmación. ¿Y cómo la verificamos en este caso? Lectura lateral. Salgo de pestaña original y ¿qué voy a poner? Imán, vacuna. No necesito más palabras clave. Y de una me va a aparecer chequeado, neutral, el financiero, todas las fuentes que ya han reportado sobre este tema, explicando por qué pasa esto, ¿no? Y explicando por qué esa información es falsa y por qué efectivamente uno no debería estar compartiendo estas cosas para generar pánico. Entonces, querida audiencia, les agradezco mucho. Me fui un poquito más largo de lo que quería, me disculparán, pero espero que les haya gustado la presentación. No se dejen engañar, nosotros somos Civics Colombia. Y ya con esto yo le doy el paso para el cierre. Juan David. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar de este primer evento de nuestra comunidad HackMind y por compartir esta información tan relevante con nosotros. Para todos nuestros asistentes y desean ampliar más información sobre el tema que estuvo tratando Andrés el día de hoy, los invitamos a que realicen el curso virtual gratuito en la plataforma HackMind sobre cómo contrarrestar la desinformación y también para que puedan acceder a herramientas para la verificación de información o desenmascarados como las que nos mostró Andrés. Además, pues también los invitamos a estar conectados porque continuaremos realizando eventos relacionados con resiliencia digital, alfabetización mediática, seguridad digital y desinformación. Y bueno, conectando con el mensaje de Andrés, es
es claro que vivimos en la era de la información y la tecnología, ¿cierto? Donde las herramientas tecnológicas contribuyen a ampliar el flujo de información y donde nuestras habilidades y capacidades para utilizar esa información y esas herramientas influirán en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, como decía Andrés, por ejemplo, el tipo de información que compartimos y, bueno, cómo podemos aprovechar o sufrir las consecuencias de los diferentes riesgos que existen en el mundo tecnológico y con la exposición a esta información. Por lo que, bueno, es crucial algunas cosas que Andrés mencionaba, por ejemplo, como el pensamiento crítico, ¿sí? Lo que debemos pensar críticamente acerca de esa información que circula en las redes sociales, desarrollar esas habilidades necesarias para interactuar con los medios de comunicación, con las redes sociales, con la información y con la tecnología. Creo que eso nos permitirá entender y contribuir de una manera más crítica e informada en nuestra sociedad, ¿cierto? En especial si hablamos de nuestra región, una región tan polarizada políticamente, o si hablamos, por ejemplo, del tema de desenmascarados y el contexto de la pandemia, ¿sí? Y ya para cerrar, el día de hoy también quería invitarlos a que se conecten con nosotros, a que visiten la plataforma para que puedan acceder a los diferentes cursos virtuales que son gratuitos y autodidácticos, y allí podrán encontrar herramientas como las que nos mencionaba Andrés, ¿cierto? Herramientas de verificación de datos, guías pedagógicas en derechos digitales y recomendaciones en seguridad digital. Estos cursos que les menciono tienen el objetivo de mejorar nuestras habilidades de pensamiento crítico, de profundizar nuestra comprensión sobre los mecanismos, por ejemplo, detrás de la desinformación y cómo estamos expuestos en línea, ¿cierto? Además, también nos sugieren formas de usar la tecnología para crear un cambio positivo y movilizar a seguidores para nuestras causas. En la plataforma, que se las voy a mostrar a continuación, ya podrán acceder a dos de los cursos virtuales gratuitos. Uno, el que les acabo de mencionar, de contrarrestar la desinformación, y un curso adicional de construcción de narrativas positivas. Entonces, en el chat les compartí el enlace a la plataforma y también les recuerdo, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción, la cual encontrarán en el chat y la que nos permitirá seguir enfocando los temas también a los que vamos a estar hablando en próximos eventos. En el chat, y Andrés, también antes de mostrarles la plataforma, tenemos tres preguntas que me gustaría compartir contigo. La primera es de Kelvin y nos pregunta si le podemos, por favor, repetir las organizaciones de verificación de información y la web de ellas. Claro que sí, Kelvin, te las podemos poner en el chat. No sé si, Andrés, de pronto puedes mencionar una o dos importantes para que ellos también los tengan en cuenta. Sí, Juan David, claro, asocia a los verificadores de información como organizaciones que se dedican a temas de verificación de información, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, señor. Listo. Entonces, excelente pregunta, y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las organizaciones que en América Latina sobre todo trabajan en temas de verificación de información. En Colombia, ¿cuál es la organización principal? Se llama Colombia Check. Ha sido el primer verificador de información de Colombia, no es el único, pero digamos que es el que dedica todos sus esfuerzos y energía al tema de verificación de noticias falsas, ¿no? También tenemos muchas propuestas que han salido de medios de comunicación digitales y tradicionales. Está el caso del detector de mentiras de La Silla Vacía, que hace todo un tema y una investigación sobre el tema de noticias falsas muy relacionadas con el mundo político, pero también, si ustedes se fijan, inclusive ya en estos momentos El Tiempo y El Espectador tienen su propia sección en donde trabajan temas de verificación de información. Si ya lo que quieres saber es de verificadores de información en general, te recomiendo muchísimo también revisar Chequeado de Argentina, son muy importantes. Y pese a que Factual es otro que es muy importante. Y hay uno que, pese a que el nombre es como que uno dice, esto no parece que fuera real, el nombre es así, es Maldita. Maldita es uno de los principales verificadores de información de América Latina y están basados en España. Entonces sí, te podría mencionar esos, pero por supuesto que en cada país se tiene al menos un intento de tener un medio alternativo que hace verificación de información.
Muchas gracias, Ahí veo Andrés. que Sandra está compartiendo todos los links, entonces maravilloso. Perfecto. Y con relación a las siguientes dos preguntas que están relacionadas con la plataforma HiveMind, como les estaba mencionando al principio, este es un primer ejercicio de compartir con ustedes el proyecto que viene desarrollando Macaya sobre desinformación, sobre alfabetización mediática, y donde esta plataforma es nuestro principal canal de gestión de información, gestión de contenidos. Ahí vamos a tener estos cursos que les mencioné ahorita, que finalmente van a ser 5, que son virtuales totalmente, que son gratuitos, y que ustedes, por ejemplo, que ya realizaron el registro en la plataforma, pueden acceder inmediatamente a ellos, y que además también son o van a obtener su certificación por finalizar o terminar el curso, ¿cierto? Entonces, ya para cerrar, les voy a mostrar la plataforma. El link se los compartí en el chat también, es hivemind.community, y ahí van a poder encontrar contenido de interés. Por ejemplo, primer blog de mujeres, violencia y desinformación fue publicado exactamente por Civics y por la organización de Andrés, donde nos informan sobre, digamos, desde un enfoque de género, los temas de violencia y cómo son afectadas las mujeres por todo este tema de desinformación. Y en el espacio de aprendizaje, acá en la parte superior, y ya aquí en la parte inferior podrán encontrar los cursos que están activos en el momento. Ahora contamos con el curso de contrarrestar la desinformación y el curso de construcción de narrativas positivas. Entonces, ya para cerrar con ustedes, a todos nuestros participantes, agradecerles por conectarse, por estar atentos, y yo sé que a partir de este momento que estamos compartiendo con ustedes la comunidad de HiveMind, vamos a poder generar más espacios como este, donde podamos contar con personas como Andrés, que nos guíen en estos temas de desinformación. Así que muchas gracias y un saludo y un feliz día para todos. Muchas gracias, Juan David, por esta invitación, y por supuesto a todos los espectadores, pues mil gracias por haber participado y asistido. Y nosotros desde Civics también muy contentos de apoyar esta comunidad que Macaya está creando. Así que, bueno, seguiremos en contacto entonces. Mil gracias.